Hola jóvenes, les habla el profesor Misael. Bienvenido a la tercera clase virtual de matemática para primer año de educación secundaria, cuyo capítulo en esta oportunidad es tabla de frecuencias y diagrama de barras. Bueno, preparados, listos, empecemos. La clase anterior aprendimos organización de información. Organizamos la información de una encuesta, ordenamos los datos de la encuesta en una tabla de conteo y aprendimos a identificar la frecuencia absoluta. Hoy aprenderemos tablas de frecuencia y gráfico de barras. Ahí observan, ¿ve? La primera parte es, vamos a rellenar la tabla de frecuencias y a graficar este diagrama. Listo, continuamos. Recordando. Recordamos también de la clase anterior, ¿qué es una encuesta, jóvenes? Una encuesta es un método para reunir información. Muy bien. ¿Y qué pasos se seguían para hacer una encuesta? Primero, definir de qué se desea reunir datos. Segundo, hacer la pregunta a cada persona solo una vez. Tercero, usar una marca de conteo para registrar cada respuesta. ¿Sí? Muy bien. Ahí está, ¿ves? La encuesta que hemos hecho sobre curso favorito, por ejemplo. En la que la primera columna era el curso favorito y la segunda era la frecuencia absoluta. Le hemos puesto unos palitos para hacer el conteo, que al final se resulta en la primera 8, en la segunda 6, en la tercera 7, en la cuarta 5, ¿no? Y el total era la suma de las frecuencias absolutas. Muy bien. Entonces, ¿qué es una frecuencia absoluta? Viene a ser el número de sucesos que se repite con mayor frecuencia. Eso viene a ser una de sus primeras definiciones, porque también tienen otras definiciones. Continuamos. También hablábamos de que en este capítulo aparecen las variables estadísticas, una variable cualitativa y una variable cuantitativa. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Recordando también de la clase anterior, como les decía, hablábamos de las variables estadísticas. La variable cualitativa, ¿sí? Y la variable cuantitativa. La variable cualitativa se dividía en dos, en ordinales y nominales. La variable cuantitativa en discretas y continuas. ¿Sí? Continuamos. La variable cualitativa nos dice que son las categorías, características, atributos o cualidades de una muestra o población. No puede ser medidas por números, dice. Un ejemplo de variable cualitativa vendría a ser, por ejemplo, frutas favoritas, ¿ve? Es una cualidad. Por ejemplo, podría también ser acá helados favoritos, ¿sí? O por ejemplo, podríamos decir primero, segundo, tercero, cuarto año de secundaria, por ejemplo, ¿no? Aquí también podríamos hablar las marcas de los celulares, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar también de lo que viene a ser en este caso redes sociales, ¿no? El Instagram, el Facebook, el WhatsApp y otros, ¿no? Ese es un ejemplo de variable cualitativa. Seguimos. Variable cuantitativa. Se expresan, dice, mediante números. Se puede realizar operaciones matemáticas con ellas. Son medidas por números entonces las variables cuantitativas. Por ejemplo, cuando sacábamos el resultado, por ejemplo, 8 estudiantes prefieren lenguaje, esa es la variable cuantitativa, ¿ve? 8. 6 estudiantes prefieren matemática, entonces 6 en número es la variable cuantitativa. También puede ser variables cuantitativas, por ejemplo, el número de hermanos, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene? Un hermano, dos hermanos, tres hermanos, cuatro hermanos. Ahí son números. Podríamos decir número de mascotas. Tiene una mascota, tiene dos mascotas, tres mascotas y así sucesivamente, ¿no? Entonces esos son variables cuantitativas. También puede ser la talla de las personas. Por ejemplo, un alumno puede medir 1,50 m, el otro puede medir 1,55 m, el otro puede medir 1,60 m, ¿ve? Son números. Entonces eso viene a ser un ejemplo de variable cuantitativa. Listo, continuamos. Ahora en esta clase lo que vamos a tratar de identificar son los elementos de una tabla de frecuencias. Lo que nosotros ya conocemos es la primera, frecuencia absoluta, que en esta oportunidad y a partir de ahora lo vamos a identificar con una denotación matemática. ¿Cuál es esa denotación matemática? F sub i minúscula. ¿Y qué viene a ser? Es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. O sea, es el número de veces
que aparece un valor en un estudio estadístico. ¿Sí? O con qué frecuencias aparece un valor, que es lo mismo, ¿no? Segundo, el número total de datos. ¿Cuántos datos existe? ¿Cómo calculamos el número de datos? Sumando, ¿no? Muy bien, a cada uno. Frecuencia relativa. Dice, la frecuencia relativa dice el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos. Se representa por h sub i minúscula, ¿sí? Y esta de acá vendría a ser la fórmula, ¿ve? Ahí está. Aquí está. Vamos por acá. Ahí está, ¿ve? Todo esto representa la fórmula. La frecuencia relativa, dice, es la frecuencia... No, claro, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre el total de datos. ¿Cómo es eso, profesor? Muy bien. Anteriormente nosotros hemos estado trabajando las dos primeras columnas. Curso favorito, por ejemplo, la variable cualitativa y frecuencia absoluta, la variable cuantitativa. Para cada uno, ¿no? Lenguaje, matemática, ciencia, religión y el total. El total de números, ¿cómo se calcula? Se calcula sumando nada más, ¿no? Y lo que nosotros vamos a aprender en esta clase ahora es rellenar estas dos columnas. La frecuencia relativa y la frecuencia relativa por C. Continuamos. En el ejemplo vamos a entender mejor. Muy bien. Ejemplo número 1. Completar la siguiente tabla de frecuencias y graficar el diagrama de barras, dice la pregunta. A ver. Ahí está la gráfica, ¿ve? Como te decía, ¿ve? Del ejemplo anterior de la clase, ¿ya? Del ejemplo de la clase anterior, mejor dicho, nos decía, ¿no? Curso favorito, check. ¿Qué cursos favoritos tenemos? Lenguaje, matemática, ciencia, religión, ¿sí? ¿Y cuál es la frecuencia absoluta? Calculábamos, ¿no? Al lenguaje prefieren 8, matemática prefieren 6, ciencia prefieren 7, religión prefieren 5. Ahora, a partir de ahora, a la frecuencia absoluta la vamos a denominar matemáticamente como phi minúscula. Y la frecuencia relativa la vamos a llamar ahora I minúscula, ¿sí? Donde la frecuencia relativa, la fórmula que arriba estamos observando, mira, dice, ¿ve? I, que es la frecuencia relativa, es igual a phi, o sea, la frecuencia absoluta sobre el total de datos. En este es el total de datos. ¿Y cómo se calcula eso? Vamos. Dice, lo primero que vamos a hacer es sumar. La primera frecuencia absoluta, 8, más 6, 7, más 5. ¿Cuánto me da sumando estos valores? Voy a sumar, dice, ¿no? Voy a sumar. Todos estos valores yo lo voy a sumar siempre para calcular, ¿qué cosa? El número total de datos. ¿Qué obtenemos en otras palabras? 8 más 6 más 7 más 5 me da 26. Eso vale en mayúscula, ¿sí? Listo. Ahora voy a calcular la frecuencia relativa, que me dice que es el número, la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Muy bien, seguimos. Entonces, según la fórmula, dice, siempre se divide 8, que es la frecuencia absoluta, entre el total de datos, que vendría a ser 26. ¿Cuánto sería 8 entre 26? Con tu calculadora vas a trabajar, porque en esta primera parte de la estadística se trabaja con calculadoras, números decimales, ¿sí? 8 entre 26 sería 0.31. De la misma forma vamos a trabajar para lo que viene a ser para matemática. ¿Cuántos prefieren matemática? 6. Entonces el mismo procedimiento sería 6, mira, este mismo 6 dividido entre 26. ¿Cuánto me da? 0,23. Siempre vamos a trabajar con la calculadora, jovencitos, porque son números ya decimales. Seguimos. El siguiente será entonces 7. ¿Entre qué número? Entre 26, ¿ve? Ahí está, ¿ve? 7 entre 26 sería 0,27. Muy bien. ¿Y el siguiente cómo sería? A ver ustedes. Muy bien, sería 5 entre 26. ¿Qué ese resultado es? 0,19. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, para comprobar que está bien esa división y esos números, vamos a sumar. Este decimal 0,31 más 0,23, voy a sumar, más el otro decimal 0,27, ¿ya? Más, voy a sumar el otro decimal 0,19. Todo eso me debe dar, muy bien, igual a la unidad
Siempre debo sumar estos decimales para que me dé la unidad. Si me da la unidad es que he hecho bien el procedimiento. ¿Sí? Si me sale menos de 1, 0,9 por ejemplo, quiere decir que no he redondeado bien estos valores a la centésima. Siempre vamos a trabajar redondeando a la centésima nomás, jovencitos. Listo. Y si te da más de 1, también está mal, porque obviamente no hemos redondeado bien. Seguimos. Ya hemos rellenado la primera columna, que es la frecuencia relativa. Pasamos a la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué me dice? Que I mayúscula voy a multiplicar I minúscula por 100%. O sea, ¿qué quiere decir? Que este valor de 0,31 que estás observando acá, siempre, el primer valor lo multiplicas por 100. ¿Cuánto me da 0,31 por 100? 31%. De la misma forma, el siguiente elemento, voy a obtener 0,23, que sería el mismo número, ¿ve? Aquí está, 0,23 por 100%. Y de la misma forma, la otra fila, ¿ve? 0,27, ese mismo valor, siempre multiplicando por 100%, el cual obtengo 27%. De la misma forma, en religión sería 0,19 por 100, ¿ve? Ya siempre voy a trabajar entonces de esa forma. Voy a multiplicar en esta columna por 100%. Y ese valor multiplicado por 100% me tiene que dar el porcentaje, ¿ve? Listo. Una vez que obtienes esos valores en porcentaje ya, jovencitos, por ejemplo, lo que vas a hacer es sumar. El primer porcentaje es 31%, más el otro porcentaje sería 23%, más voy a sumar 27%, ¿ve? Y más, de la misma forma como en la columna anterior, estoy sumando más 19%, ¿cuánto me da? Siempre la suma de todos estos porcentajes debe ser un total del 100%, ¿sí? Siempre te debe salir 100% exacto. Si te sale menos de 100%, quiere decir que aquí has multiplicado mal y has obtenido resultados mayores o menores, ¿sí? Y si te sale más de 100, también está mal, tienes que volver a corregir en los porcentajes, posiblemente te hayas equivocado. Siempre debe salir 100%. Si te sale 100% es porque quiere decir que has hecho bien tus operaciones matemáticas. ¿Listo? Entonces ya hemos rellenado entonces las tres columnas de la tabla de frecuencias. Todo esto es tabla de frecuencias, jóvenes. Una vez que tienes y obtienes los resultados de la tabla de frecuencias, con esos resultados puedes recién graficar. ¿Sí? Muy bien. Siempre vamos a poner el eje X, ¿ve? A esto se le llama eje X para graficar, y esto de acá va a ser como si fuera el eje Y. Siempre ahí vamos a graficar. Entonces, graficando el diagrama de barras. Listo. Lo primero que vamos a hacer es, dice, vamos a graficar que qué variables teníamos, el curso favorito, que es la variable cualitativa, y los porcentajes, o sea, la frecuencia relativa porcentual. Aquí siempre debes poner eso. ¿Qué estás graficando? El curso favorito con los porcentajes. Listo. Siguiente. Lo que voy a hacer es, en el eje de las X voy a poner el curso favorito. ¿Ves qué curso estoy trabajando? Curso favorito. Muy bien. Siguiente, ¿qué cursos tenemos? Vas a poner, ¿ve? Lenguaje, matemática. Siguiente, ciencia. Y el último, religión. Siempre en las X va los cursos favoritos. ¿Sí? El primero acá. Esto por eso es como si fuera en X, y esto como si estarías graficando en Y. Listo. Siguiente. Lo que vas a hacer es empezar a ubicar los números que corresponden. Yo lo voy a dividir de 5 en 5. Tú lo puedes dividir de 10 en 10, de 20 en 20, según como creas conveniente. ¿Sí? Pero la idea es que tienen que estar los números que representan los resultados obtenidos. Siguiente. Muy bien. Ese es el porcentaje. Ahora voy a ubicar el primero, ¿ve? Un porcentaje, ¿ve? He sacado anteriormente 19. El otro porcentaje, 23. Está entre 20 y 25, está 23, ¿ve? Siguiente, 27. Esta 27 está entre 25 y 30. El siguiente sería 31, que está mucho después de lo que viene a ser 30. Listo. Una vez que he ubicado eso, voy a hacer el diagrama de barras, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Dice, el lenguaje ha sacado 31%, entonces está más de 30, 31%. Ahí está la barra, ¿ve? Matemática, 23%, ahí justo ahí está pasando 23%, ¿ve? Ciencia, ahí está la barrita, ¿ve? 27%, estoy representando, ¿sí? Está entre 25 y 30, muy bien. Y 19% el rojo. Entonces, con este resultado, ya he graficado el diagrama de barras, jovencito.
y he encontrado el diagrama de barras. Y esto prácticamente es estadística, ya el primer capítulo, la segunda parte, mejor dicho, de estadística, en la cual me enseña ya a representar gráficamente mis resultados obtenidos. Listo. Y acá yo qué puedo decir, jovencitos. ¿Cuál es el curso favorito? A ver, según lo que puedes observar. Muy bien. El curso favorito es la barra más alta, ¿no es cierto? El de 31%, ¿ve? Lenguaje. O sea, acá los alumnos prefieren lenguaje, su curso favorito. ¿Y cuál es el curso que no prefieren, que no les gusta? Según el gráfico, el curso que no prefieren es religión, porque es la barra más pequeña, ¿ve? Entonces podemos concluir que el curso favorito de los estudiantes de primer grado, ¿qué cosa es? Es lenguaje, con 31%, seguido del curso de ciencias con 27%, en tercer lugar matemática con 23% y en último lugar religión. ¿Ve? Con esta gráfica estadística, jóvenes, podemos tomar muchas decisiones. Por ejemplo, yo como profesor de matemática voy a ver, mis alumnos del primer año están con 23% en tercer lugar. Ah, quiere decir que no están aprendiendo y tengo que tomar otras estrategias para que mis alumnos mejoren y esta barra suba para arriba. Sí, esa es la decisión que yo voy a tomar. ¿Te das cuenta que la estadística es muy importante, jovencitos, para tomar decisiones? Muy bien, continuamos entonces. Ejemplo número 2. Se hizo una encuesta a los estudiantes del Colegio Augusto Salazar Bondi de Guaribamba para saber la preferencia de helados, obteniendo el siguiente cuadro. Completar la siguiente tabla de frecuencias y graficar el diagrama de barras. Muy bien, empezamos. Ahí está, ¿ve? Me habla ahora de la preferencia de helados preferidos. ¿Cuál es el helado preferido del Colegio Augusto Salazar Bondi? En la primera columna siempre va a estar la frecuencia absoluta. La tercera columna siempre, pero siempre debe estar la frecuencia relativa. Y la cuarta columna debe ser la frecuencia relativa porcentual. Que ya sabemos, en la primera columna, phi es el término matemático para frecuencia absoluta. ¿Ya? Listo. Nos dice, ya nos da el cuadro ya estas dos primeras columnas. Los otros dos voy a rellenar. Dice, chocolate, ¿cuántos van? 12. 12 prefieren chocolate. Leche, 8. Fresa, 6. Vainilla, 6. Capuchino, 4. En total, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados, jóvenes? ¿Cuánto sería? Muy bien, voy a sumar. 12 más 8, ¿sí? Más 6, más 6, más 4. ¿Cuánto me da? O sea, estos elementos siempre voy a sumar. Siempre, ya jóvenes. El procedimiento es reiterativo en realidad en todos los problemas. Siempre voy a sumar. ¿Cuánto me da? Sumen a ver. Muy bien, 36. Y esto representa n, el número total de encuestados o datos. Listo. Con este resultado recién voy a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que me dice es igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces sería, ¿cuál es la frecuencia absoluta? 12. ¿Cuál es el número total de datos? 36. Entonces 12 entre 36. ¿Ve? 12 entre 36, ¿cuánto me da? 0,33. Vamos a usar calculadora, jovencitos. ¿Ya? En estadística se usa bastante la calculadora. Seguimos. Leche sería 8. Mira, ve, acá está, ve. 8 entre 36, ¿cuánto me da con la calculadora? 0,22. De la siguiente forma, ¿ve? En fresa sería 6 entre 36 es igual a 0,17. ¿Ve? Siempre vamos a hacer ese procedimiento, ¿ya? En vainilla igualito, ¿ve? 6 entre 36, ahí está el valor, ¿ve? Entre 36 igual a 0,17. De la misma forma, capuchino, estaremos trabajando con ese valor de 4 entre el total que es 36 siempre 0,11. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Agarramos los decimales que hemos obtenido. En otras palabras, en este caso estaríamos hablando de las frecuencias. ¿Qué tipo de frecuencia estaríamos hablando? De la frecuencia relativa. Entonces lo que vamos a hacer entonces en este caso es sumar, ¿no? 0,33
más 0,22 más 0,17, siempre, ¿ah? Más 0,17 más 0,11, yo debo sumar, siempre, ¿ya? Suma, suma, suma y suma. ¿Cuánto me debe dar? Siempre me debe dar la unidad. Si me sale menos está mal, tengo que corregir. Tal vez he redondeado mal. Si me sale menos, hay que corregir. Si me sale más, también. Siempre debe ser 1. Frecuencia relativa porcentual. Este valor que estás obteniendo acá, que está acá, siempre lo voy a multiplicar por 100% y obtengo 33%. El siguiente, ¿ve? El 0,22 lo multiplico por 100, ¿ve? Ahí está, ¿ve? ¿Cuánto me da? Muy bien. El siguiente, lo mismo, ¿ve? 0,17 por 100%. El cuarto, 0,17 igual, ¿ve? Por 100%. Y el siguiente, 0,11 por 100%. Muy bien, ya que encuentro el porcentaje en sí, ¿ve? Después, por último paso, lo que voy a hacer es sumar cada porcentaje. Voy a tener que sumar, mira, ¿ve? Voy a sumar aquí más, 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 más. Sumado todo siempre, pero siempre me debe dar un 100%. Si ese 100% no sale 100%, si sale menos de 100%, entonces has hecho mal acá el procedimiento. Y si sale menos y sale más, siempre debes corregir. Siempre debe dar igual a 100%. Ya rellené la tabla de frecuencias, ahora me falta graficar. Ahí está, mira, ¿ves? Dice, siempre vas a graficar primero la variable cualitativa, que es el lado favorito, en las X, ¿ve? Entonces, en las X, te decía, ¿cuál es la X? Siempre este es el eje X. ¿Cuál es el eje Y? La parte superior. Entonces, el helados, por ejemplo, en este caso, a ver, ya me había regresado. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, primero voy a graficar lo primero, el lado favorito en el X, ¿ya? Entonces acá sería, ¿ve? El lado favorito, ¿qué helados hay? Chocolate. ¿Qué más? Leche. ¿Qué más? Fresa. ¿Qué más? Vainilla y capuchino. En el eje de las Y, lo que voy a graficar son los porcentajes de 0 a 100%. Entonces yo divido en este caso de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tú puedes hacer de 10 en 10 y al final tiene que salir igual, ¿no? Listo. Entonces dice, para chocolate, ¿cuánto es? 33%. Está entre 30 y 35, ahí está, ¿ve? 33%. El siguiente, ¿ve? El siguiente sería en este caso leche, 22%, ¿ve? Está entre 20 y 25. El tercero sería 17, el cuarto 17 y el otro 11. Cabe aclarar que en este capítulo, jóvenes, cuando haces el diagrama de barras, estas barras deben tener el mismo ancho para todos, ¿ya? Siempre en la gráfica. Es más simbólica que con valores. Ahora, conclusión. Podemos concluir que los estudiantes del Colegio Augusto Salazar Bondy prefieren el helado de chocolate con 33%. ¿Cierto o no, jóvenes? La barra más alta es de chocolate, entonces quiere decir que es el helado más favorito. Seguido del helado de leche con 22%, seguido por los helados de fresa y vainilla con 17%, y por último, el helado que no les gusta a los chicos entonces del Colegio Augusto Salazar Bondy sería capuchino, ¿eh? Con 11%. Muy bien. Entonces, si una persona quiere vender helados en el colegio, si quiere tener una buena ganancia, ¿qué helados debe vender más? Ah, chocolate. ¿Ve? Y lo que debe tratar de no vender es capuchino. ¿Ve? Ya toma su decisión. ¿Importante o no este capítulo, jóvenes? Yo creo que sí. Continuamos. Tercer ejemplo. Dice, ve, estas son las respuestas de los compañeros de clase a la pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? Y lo rellena en un cuadrito. Completar la tabla de frecuencias y graficar el diagrama de barras. Lo primero que tienes que hacer es hacer tu cuadro. Y ubicar la primera columna, número de hermanos. Segunda columna siempre es la frecuencia absoluta. Tercera sería frecuencia relativa y cuarta sería frecuencia porcentual.
Entonces yo tengo que rellenar, ¿no? Entonces hago he hecho mi cuadro, número de hermanos. Número de hermanos con 0, número de hermanos con 1, con 2, con 3 y con 4, según lo que está viéndose en esta tabla superior. Segundo, lo que yo tengo que hacer es verificar, bueno, cuántos con un 0, cuántos con 1. Vamos, esto es similar a la clase anterior, solamente estamos rellenando la frecuencia absoluta. Dice, con 0, ¿cuántos hay? A ver, vamos, la primera fila, ninguna. Segunda fila, 1. Tercera fila, ninguno. Cuarta fila, acá hay 1 y 2. ¿Cuántos ceros? 3. Entonces hay 3 hermanos que no tienen, o sea, 3 que no tienen hermanos. Listo, seguimos. Con 1. Con 1 sería acá, ¿ve? 1, 2, 3, 4. Muy bien, 4, ¿ve? Listo. Con 2. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, 6. Ahí está, ¿ve? Listo. Con 3. Con 3 sería 1, 2, 3, 4. Muy bien, 4, ¿ve? Y con 4, ¿cuántos habría? A ver, 4, 1, 2, 3. Muy bien, 3, ¿ve? Y encontré la frecuencia absoluta. Listo. Lo que debo hacer ahora, lo primero que debo hacer es sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, para saber el total de datos, ¿ve? Aquí está. Entonces tenemos, ¿cuántos participantes? Tenemos 20. Muy bien. Ahora, ese 20, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Acá tenemos el total entonces de personas, ¿no? 20. Frecuencia relativa. ¿Qué es? 3, que está aquí. Mira, ve. Entre el total 20. ¿Cuánto me da? 0,15. Siguiente. 4, que pongo aquí, ¿ve? Siempre. Entre el total 20 me sale 0,20. Siguiente. 6, que está acá, mira, ve. Dividido entre el total siempre 20, ve. El total de datos. 0,30 es el resultado. 4, ya. Está acá, mira, ve. Entre 20 0,20. Y 3, mira, ve. Entre, acá sería 3 entre 20. Es igual a 0,15. Listo, una vez hecho eso, voy a sumar estos decimales, ¿no es cierto? Voy a sumar y me tiene que dar ¿cuánto? Siempre la unidad. Si me sale menos de 1 está mal y si me sale más de 1 también. Tengo que corregir el redondo. Siguiente, frecuencia relativa. ¿Qué hago? Este valor 0,15 que obtengo siempre lo voy a multiplicar por 100%. ¿Cuánto me da? 15%. Siguiente procedimiento, mira, es lo mismo, ¿ves? Ese valor lo voy a multiplicar por 100, ahí está, ¿ves? Siguiente, este valor que he obtenido 0,30, que está acá, lo multiplico por 100%. Siguiente, 0,20, que está acá, mira, ¿ves? Lo multiplico por 100%. De la misma forma, el valor 0,15, que está acá igualito, multiplico por 100%. Y calculo el porcentaje final. Y nunca te olvides que el 15% más el 20% más el 30% más el 20% más el 15%. ¿Cuánto debe dar siempre? Siempre me debe dar 100%. Si te da 100 está bien, si te da menos está mal, tienes que corregir alguna operación que te has equivocado. Y si te está más, sigo de la misma forma. Listo, ya hemos graficado, entonces ya hemos rellenado la tabla de frecuencias. Ahora viene la gráfica de barras, ¿no? Ahí está, ¿ve? ¿Qué te dije? Número de hijos y frecuencia relativa porcentual. O sea, voy a graficar el número de hijos con los porcentajes. Número de hijos es como si fuera X, o sea, en X voy a yo poner los números de hijos. Y frecuencia relativa porcentual es como si fuera Y, ¿ve? Aquí van los porcentajes. Listo, entonces dice con 0, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, ¿no? En este caso estaría como graficado, ¿no? Acá sería con 0, con 1, con 2, con 3 y con 4 hijos. Ahí está, ¿ve? Entonces, con 0, ¿cuánto es? 15%.
Con 1, 20. Con 2, 30. Con 3, 20. Y con 4, 15. ¿Podemos deducir o no? Del gráfico, ¿qué podemos deducir, jóvenes? Podemos deducir que el 30% tiene ¿cuántos hijos? Tiene 2 hijos, ¿no? ¿Y cuál es la menor cantidad de hijos que tienen? Los que tienen 0 hijos y los que tienen 4, ¿no? Se puede deducir muy bien del gráfico. Listo, terminamos, jovencitos. Ahora te pasa a ti practicar. No te olvides antes de terminar la clase que tienes que desarrollar tu tareita. Primer ejercicio, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Sí, jovencitos? Entonces no se olviden hacer su tareita y mandar al WhatsApp para poder revisar sus tareitas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.